Es noticia. Es presentado por La Regional de Seguros. Bienvenidos sean todos a Es Noticias, somos tus ojos en la información. Soy Vanessa Laimo y de inmediato vamos a conocer las noticias más destacadas del día de hoy. Iniciamos las noticias con información regional y el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista celebró su aniversario número 56 en compañía de su gerente regional Maggi Kumare y el vicepresidente del Consejo Legislativo de Aragua, Regulo La Cruz. Es un espacio de encuentro, de reunión, de reflexión y decimos siempre, no es una fiesta, no es una celebración, sino es un espacio para reflexionar cuál es el papel del INSE en este momento que vive nuestro país, donde estamos tratando de construir las nuevas relaciones de producción y un nuevo modelo económico socialista. Bueno, sí, en este caso el Consejo Legislativo del Estado de Aragua ha decidido acompañar esta conmemoración a esta Junta Directiva del INSE, una Junta Directiva que tiene como propósito y que tiene como reto hacer del INSE un instrumento de la revolución para profundizar ese trabajo que se viene desarrollando desde la producción y desde la formación que debemos desarrollar para nuestros jóvenes y no tan jóvenes, pero que de una u otra manera tienen la necesidad de incluirse en todo este proceso. Yo creo que lo que hoy podemos resaltar del INSE y de estos 56 años es cómo nosotros se constituye en un reto de que el INSE realmente sea un instrumento para la construcción del programa de la paz. El diputado del Consejo Legislativo de Aragua, Carlos Ojeda, anunció que el Partido Comunista de Venezuela apoya la decisión del gobierno nacional en cuanto al ejercicio pleno de la soberanía sobre todo el territorio nacional. Apoyamos la decisión del gobierno nacional en ejercicio pleno de la soberanía sobre todo nuestro territorio nacional y en el marco de la Constitución haber declarado lo que llaman por allí un estado de excepción en esos, creo que va creciendo, municipios del estado Táchira. Continuando con más noticias, el dirigente de Voluntad Popular en Aragua, Rolman Rojas, hizo un llamado de atención para que se tome una decisión apegada a la ley y a las normas para que se favorezca a la justicia en referencia al caso de Leopoldo López. Ayer terminó la etapa de descarga de pruebas en el juicio de Leopoldo López y se estima que la semana que viene arranque la fase conclusiva. Es decir, las conclusiones del juicio serán tomadas en los próximos días. En un estimado no mayor a 15 días, Leopoldo debería tener sentencia. Nuestro llamado de atención es precisamente para que se tome una decisión apegada a la ley, apegada a la norma. El coordinador del movimiento estudiantil Expresión 200, John Montesino, expresó el avance en referencia a la agenda de los cursos de nivelación y avance y el proceso Exonérate que se están realizando en la Universidad de Carabobo, Núcleo La Morita. En este particular tenemos que informar que inscritos aproximadamente hay unos 2.550 estudiantes participando en el verano, participando en el curso de nivelación y avance. Verano que inició el pasado lunes 24 con total normalidad, funcionando las rutas de transporte universitaria, como en Las Iguanas, Las Verdes, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, y la incorporación de la ruta Transaragua, la ruta universitaria estudiantil que impulsa el gobernador del estado de Aragua, al cual le agradecemos. Y tras el anuncio realizado por autoridades sindicales de la UPEL Maracay acerca de la demora en la firma de las cláusulas de la segunda convención colectiva universitaria, se podría comprometer la reanudación de las actividades académicas y administrativas del pedagógico establecidas para septiembre. El alumnado precisó que esperan que el Ejecutivo Nacional llegue a un acuerdo a la mayor brevedad posible. El estudiante de informática Marco Silva aseveró que el gobierno debe atender las exigencias económicas de los trabajadores. Considera que los sueldos son bajos, sin embargo precisó que no está de acuerdo con la paralización indefinida, ya que esto se traduciría en un retraso para los estudiantes. La carrera no culminaríamos en 5 años. Al ser consultado con relación a las mejoras necesarias para la universidad, precisó que es necesaria la inversión en la infraestructura, específicamente en las aulas, mejorar el sistema de transporte, comedor y aumentar las becas estudiantiles. En Comunidad, el día de hoy se realizó el cierre del primer plan vacacional cultural en el municipio Francisco Linares Alcántara, el cual se realizó durante todo el mes de agosto y atendieron alrededor de 670 niños ofreciendo diversidad de actividades. Este es el primer plan vacacional cultural que se hace en el municipio. Estuvimos todo el mes de agosto trabajando con diversidad de niños, cada semana teníamos un grupo de niños diferentes, atendimos alrededor de 670 niños
que bueno, que están disfrutando de sus vacaciones, y ofrecimos diversidad de actividades, tales como los talleres de reciclaje, talleres de música, talleres de pintura, origami. En materia de sucesos, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional capturaron a una ciudadana requerida por la Interpol a través del Código Rojo, vinculada presuntamente a una estafa millonaria. Según la fuente consultada, Carla Patricia Godoy Dugarte estaba siendo buscada desde hace algunos meses. Sobre ella pesaban 2 órdenes de captura, la primera por delito de estafa y la segunda por incursión amponil. El vocero reiteró que la ciudadana estaba siendo requerida por la División de Investigaciones de la Policía Internacional desde junio del 2014. Se destaca que la dama, identificada como la Carla, incurrió en una estafa que sobrepasa los 26 millardos de bolívares viejos a la alcaldía del municipio Páez, en Acarigua. Y continuando con las investigaciones relacionadas con la incursión de bandas amponiles dedicadas al robo de residencias en la zona norte de la ciudad de Maracay, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas desmantelaron una peligrosa organización vinculada en el asalto de quintas. Los implicados responden a los nombres de Ulises Guillermo García Gutiérrez, de 25 años, Germaín Enrique González Juárez, de 22, Geraldine del Valle Moreno Chiquito, de 23 años, Miriam del Valle Moreno Reyes, de 57, y Roy Jonathan Leluz Moreno, de 34 años de edad. La comisario jefe Mercy Bracho, directora regional del CICPC, acompañada del comisario Wilfredo Camejo, jefe de la subdelegación de Maracay, señaló que el grupo es conocido como los Quinteros de San Agustín. La aprehensión de los integrantes de este bando fue en la cooperativa, en donde se decomisaron equipos de videos, televisores, colonias de diversas marcas, ropa y otros elementos robados de las acciones delictivas. La mercancía fue recuperada e identificada por sus dueños, e incluso mostraron la documentación pertinente del caso. En nacionales, el presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió reconstruir una frontera productiva basada en un comercio justo para Colombia y Venezuela. Tenemos que liberar la frontera de la violencia terrorista de los paramilitares. Ya basta de tanto abuso. Tenemos que liberar la frontera de todos los vicios, de toda la maldad, y que sea una frontera de trabajo, de prosperidad, de seguridad para nuestras familias, donde prosperen nuestros niños, niñas, la juventud. Una nueva frontera. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, manifestó que las acciones del gobierno en la frontera garantizan el bienestar del pueblo venezolano y de millones de colombianos que viven en esta patria. Recalcó que durante el encuentro de ayer con su homóloga colombiana, María Ángela Holguín, Venezuela solicitó que se derogue las normas que atacan la moneda nacional y legitiman el contrabando. Enfatizó que la estrategia del presidente Maduro en la frontera será efectiva mediante el diálogo franco y teniendo como norte la paz. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, se refirió a las supuestas razones por las cuales los expresidentes de Colombia, Álvaro Uribe y César Gaviria, se oponen al cierre de la frontera, al tiempo que señaló que en la ciudad de Cúcuta hay más de 1.000 casas de cambio ilegales y entre 2.000 y 3.000 agentes informales dedicados a transar la moneda. Se ha observado una inusual y extraordinaria preocupación del gobierno colombiano, gobernadores, cámaras de comercio y líderes políticos de ese país. Hace 20 días no había problema. ¿Por qué? Porque los problemas estaban del lado venezolano y a ellos no les importa. No extraña tal preocupación, escuchen, cuando la ciudad de Cúcuta deja de aportar 300 millones de dólares diarios y 9.000 millones de dólares mensuales, producto del contrabando de alimentos, y ahora dejan de ingresar ilegalmente alrededor de 1 millón de litros de combustible. Este jueves, comisiones de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria inspeccionaron los comercios cerrados en la frontera entre San Antonio del Táchira y Ureña, a propósito del cierre indefinido del paso entre Colombia y Venezuela. Tal como lo informaron ayer el vicepresidente Jorge Arreaza y el ministro de Planificación y Conocimiento Ricardo Menéndez, la inspección inició por el sector de industria, luego comercio y servicios agrícola y por último la variable social, que comprende población, hogar y vivienda. En otras informaciones, Edgar Zambrano, jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática en la Asamblea Nacional, se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, Monseñor Pietro Cardenal Parolin, durante su visita a Roma. Durante la conversación con Monseñor Parolin, Zambrano le entregó copia del proyecto de ley de amnistía, también presentado al Papa Francisco. Este texto plantea la libertad de los dirigentes detenidos y el regreso al país de exiliados por razones políticas. El coordinador general de Provea, Rafael Uzcategui, acusó al presidente Nicolás Maduro de tergiversar las estadísticas y confundir los términos para justificar su decisión de cerrar la frontera colombo-venezolana y aprobar el estado de excepción para varios municipios fronterizos del estado Táchira.
Provea aseguró que no es cierto que se esté viviendo una situación de desplazamiento similar a otros tiempos, puesto que al mencionar que el ingreso es legal, son personas que han sellado su pasaporte en extranjería, lo cual no tiene nada que ver con deportaciones masivas forzadas. Informó que para Provea es muy preocupante que el primer mandatario manipule información estadística para justificar decisiones políticas, banalizando así la situación de desplazamiento, asilo y refugio que afecta a familias. El presidente de Fedecámara, Francisco Martínez, aseguró que obligar a los comerciantes a abrir sus negocios no es la solución para los conflictos económicos y de seguridad que hay en la zona fronteriza. Martínez admitió que la situación de la frontera es muy delicada y que muchos negocios están cerrados ante la imposibilidad muchas veces de no poder abrir, ya que se trata de una zona muy integrada social y económicamente en ese gran mercado binacional, agregando que el cierre de la frontera no solo afecta a quienes viven en la zona, sino también a la economía. Iniciamos las informaciones internacionales con la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, quien señaló que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no ha respondido aún a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, para hablar de crisis desatada en la frontera común, que permanece cerrada desde hace más de una semana. Santos habría indicado el sábado que iba a ver si podía conversar ese día con Maduro, en tanto que el ministro de Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, afirmó un día después que el jefe de Estado se comunicaría esa misma jornada con el presidente venezolano para conversar sobre la crisis fronteriza. Sin embargo, el intento fracasó. Holguín también aseveró que la próxima semana volverá a sostener una reunión con su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez. En Guatemala, miembros del Sindicato de Trabajadores de la Cartera de Hacienda exigieron la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y que además se investigue a funcionarios implicados en actos de corrupción. Los manifestantes demandaron también el aplazamiento de las elecciones generales programadas para el 6 de septiembre. Por su parte, la Contraloría General de la Nación también se sumó este jueves a la petición de renuncia de Molina. Y el autor del tiroteo que este miércoles acabó con la vida de dos jóvenes reporteros en Estados Unidos, Westerly Flanagan, alegó en una nota de suicidio haber sido víctima de discriminación racial, algo que niegan sus excompañeros y exempleadores. En un documento de 23 páginas enviado por fax a la cadena ABC, tras el tiroteo, Flanagan, conocido como Bryce Williams, en los medios indica que su ira había ido creciendo poco a poco a causa de presuntos casos de discriminación racial y acoso sexual. Ahora vamos a conocer las noticias del universo deportivo de la mano de Wilfredo Guzmán. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las informaciones deportivas. Mi nombre es Wilfredo Guzmán y comenzamos las informaciones con Miguel Cabrera, quien despachó su jonrón número 17 de esta temporada en las Grandes Ligas. Aunque Cabrera batió el vuelacerca, el héroe de la victoria de los Tigres de Detroit fue el lanzador Justin Verlander, quien abrió la novena entrada sin permitir ni hit ni carrera, pero su labor fue estropeada por un two-bay de Chris Ayanera en el último inning. Seguimos hablando de béisbol de las Grandes Ligas, y es que el venezolano Félix Hernández volvió al camino de las Grandes Ligas tras convertirse en el segundo lanzador venezolano con más victorias, superando a Johan Santana, quien en el próximo intentará volver a la acción de la Gran Carpa. Hernández consiguió la victoria 140 de su carrera al lanzar por espacio de 8 entradas ante los Atléticos de Oakland, que fueron vencidos 8-2 por los Marineros de Seattle. Y para culminar, les contamos que el gol que anotó Lionel Messi en el Camp Nou en la ida de las semifinales de la última Copa de Europa ante el Bayern Múnich ha sido elegido como el mejor de la temporada en Europa para los usuarios de la UEFA.com. El argentino se impuso con 39% de los votos, sumando un total de 199.190 al gol conseguido ante el Liverpool por el jugador portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Y bien, amigos, hasta aquí las informaciones deportivas. Devuelvo pase contigo a los estudios, Vanessa. Gracias, Wilfredo. Iniciamos nuestra sección de farándula, pues les cuento que en horas de la noche de este miércoles resultaron heridos el actor y cantante Arán de las Casas y los integrantes de la agrupación Los Cadillacs, Luis Fernando Romero Hernández y Emilio José Vizcaíno, tras sufrir un accidente aéreo que se registró en el aeropuerto Óscar Machado de Zuluaga, en el estado Miranda. La avioneta en la que viajaban se estrelló llegando al aeropuerto cuando arribaban a Venezuela de un vuelo procedente de Aruba. El piloto y el copiloto también resultaron heridos. Protección Civil del municipio Tomás Lander y Protección Civil Miranda asistieron a los heridos, quienes fueron trasladados al Centro Médico Paso Real. Posteriormente, el copiloto fue llevado al Centro Médico Docente La Trinidad. Se pudo conocer que los artistas venezolanos se encuentran fuera de peligro. En otras informaciones, luego del controversial momento en el que Jorge Ramos fue expulsado de una conferencia de prensa por Donald Trump, muchos fueron los que alzaron su voz para manifestarse en contra de la censura del precandidato republicano. El cantante Ricky Martin escribió una carta abierta para expresar su repudio por lo sucedido, apoyar a Jorge Ramos y pedir a los latinos que se unan para que este tipo de cosas no ocurran más. Y para cerrar, les contamos que el reconocido actor de origen venezolano Wilmer Valderrama, quien se encuentra de gira por varios medios estadounidenses para promocionar su nuevo papel en la serie Minority Report, compartió una fotografía donde rinde homenaje a Venezuela junto al animador criollo Daniel Sarcos.
Y de esta manera finalizamos por hoy nuestro recorrido por las noticias más destacadas del día. Será mañana cuando nos volvamos a ver con mucho más. Les recuerdo nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y también nuestro canal en YouTube, @elsiglo_b. Nos vemos mañana en una nueva emisión. Es Noticia fue presentado por la Regional de Seguros.